cuando las ovejas o las cabras comían café en la noche, estas andaban corriendo y brincando. Entonces, desde ahí, una pequeña introducción de por qué las personas fueron dándose cuenta de buscar información sobre los receptores, de cómo actuaban esas sustancias y cómo producían esos efectos. Entonces se pusieron a pensar. Lo que sigue, por favor. Aunque los organismos terrestres y marinos siguen siendo fuentes valiosas de compuestos de diversas farmacologías, la invención de fármacos se inclinó más hacia el uso de la química orgánica sintética, y esta es una disciplina que floreció durante los últimos 150 años. Comenzó comenzando con la industria de los colorantes. Los colorantes, si recordamos la materia de histología, recordamos que son compuestos coloreados con una afinidad selectiva por los tejidos biológicos. Entonces, el estudio de estas interacciones fue estimulado por Paul Ehrlich, quien postuló que la existencia de estos receptores químicos en los tejidos interactúan en los colorantes y las fijaban. Por lo cual, de la misma forma, Ehrlich pensó que estos receptores singulares de microorganismos o parásitos podrían reaccionar a esta sustancia, específicamente con ciertos colorantes, y que la selectividad podría evitar no incluir en un tejido animal. En el siglo XIX, surgiendo la idea de los receptores, se creó la teoría de la afinidad química, que fue creada por Paul Ehrlich en el año de 1900. Entonces, Paul Ehrlich introdujo la idea de que los fármacos actúan uniéndose a receptores específicos en la célula, y creó una frase que dice corpora non angur nisi fixata, que traducido al español dice las sustancias no actúan a menos que se unan. Sentó las bases de la farmacología de los receptores. Entonces, otra persona también que habló sobre los receptores fue en el año 1905 por John Newport Langley. Este propuso que las células van a tener receptores laterales que interactúan con sustancias químicas que pueden producir respuestas fisiológicas. Observó los efectos de las sustancias como la nicotina y la curanina, que la nicotina estimulaba y la curanina evitaba, era un inhibidor en el sistema nervioso, sugiriendo la existencia de distintos sitios específicos de los receptores. En 1926, Clark habló sobre los conceptos de agonista y antagonista. Ya lo hemos escuchado anteriormente, cuáles son los agonistas y los antagonistas. Entonces desarrolló la teoría de la ocupación, que establece que la magnitud de la respuesta farmacológica está directamente relacionada con la proporción de receptores ocupados por un fármaco. Y también diferenció entre agonistas, que son los que actúan en los receptores, y los antagonistas, que son los que bloquean o inactivan. También en 1930 surgió el término de receptor. El término se formalizó a medida que fueron avanzando las investigaciones entre los fármacos y las células. Los avances en la fisiología y la bioquímica reforzaron la noción de que los receptores son estructuras proteicas específicas. De 1940 a 1950 también se descubrieron que existían receptores específicos. Se identificaron los primeros receptores específicos como los receptores adrenérgicos, gracias a la investigación del sistema nervioso simpático, que mi compañero Servando va a dar una clase magnífica en la que sigue ahorita. Gracias a la investigación del sistema nervioso simpático, los efectos de las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. En 1954 también surgió por Arians la teoría de eficacia intrínseca. Esta se refirió a la teoría de la ocupación, que al introducir el concepto de eficacia intrínseca explica que los fármacos no solo deben unirse a la célula de los receptores, sino que también tendrían que ser activados generando una respuesta. O sea, que no nomás es llegar y unirse al receptor, sino que tiene que haber una respuesta de esto.
Ya vámonos más para acá, volvemos a la era moderna y vamos a hablar de receptores moleculares y farmacología molecular. En el año 1970 se descubrieron los receptores acoplados a proteína G por Martin Röttgen y Alfred Gilman. Estos identificaron los mecanismos de los receptores acoplados a proteína G, los cuales son responsables de la señalización intracelular mediada por hormonas y neurotransmisores. Por este trabajo recibieron el premio Nobel en 1994. Vamos a hablar también de la clonación y la estructura de los receptores, que esto se creó en 1980 y 1990. La clonación de genes permitió caracterizar receptores específicos como los nicotínicos, mucarínicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos. Esto facilitó el diseño de los fármacos que fueran más selectivos a un receptor. También surge la farmacología de los receptores huérfanos, y sobre estos son muy utilizados en la oncología y en enfermedades neurodegenerativas. Estos receptores no se les conocía un ligando natural y se han estudiado extensamente, pues abriendo la puerta para más investigaciones. Se sabe que sí existen estos receptores, pero no saben cómo se activan o cómo van a funcionar. La resolución de estructuras cristalográficas, que esto se descubrió a partir del año 2000. Los avances en la cristalografía de rayos X y más tarde la criomicroscopía electrónica revelaron las estructuras tridimensionales de estos receptores, y de esto fueron los beta adrenérgicos. Este conocimiento revolucionó el diseño de los fármacos. Brian Ovila obtuvo el premio Nobel en el año 2012 por este trabajo de los receptores beta adrenérgicos. Como conclusión, podemos saber que la importancia de los receptores en la farmacología actual son fundamentales en el diseño de los fármacos, por lo cual la identificación de subtipos específicos han permitido el desarrollo de medicamentos con mayor selectividad y menos efectos adversos, que lo que se trata es eso, que se cree un ligando que sea específico y que no cause daño, marcando un cambio significativo en el tratamiento de todas las enfermedades. La farmacología de los receptores sigue siendo una área de investigación, especialmente en el campo de la farmacogenómica y la medicina personalizada, que para farmacología y medicina es el futuro de la medicina. Ahí están las referencias. Pues no fue mi tema, pero yo creo que sí, sí. ¿Es tu tema, tú? Sí, sí. Sí, doctora, por ejemplo, lo hablábamos en las clases, que tiene que ver con de índole genético, por ejemplo, los amarillos, que son los asiáticos, y los negros, los pelirrojos, tienen trastornos en la secuencia de algún gen que genera pues que les haga falta algún receptor. En los negros estamos hablando del gen que expresa el receptor para los fármacos como los ARA2, ¿sí? Entonces, en ese sentido, usted le da un ARA2 al paciente y no hay un lugar donde se vayan a hacer efecto, bueno, donde se vayan a unir para que generen el efecto. ¿Sí? Y de igual manera, las personas asiáticas y las personas de cabello rojo original, pues no los que se pintan, ellos tienen trastornos que puedan llevar a que no se desarrolle un receptor específico. Yo tengo una pregunta, en base a lo de la clonación y la estructura de receptores, o sea, ¿cómo es que se puede dar con el gen? O sea, hay genes muy específicos que dan para los receptores y así es como se mutan para un fin específico, ¿cómo es ese proceso? Yo creo. Cuando él habla acerca de esta manipulación genómica,
con la intención de ir al futuro. ¿Qué es ir al futuro? Que ya por tu nombre salga una receta con las características individuales tuyas. Esa es la medicina del futuro, en la cual los receptores y los fármacos que se vayan a utilizar sean exclusivos, que no tengas tú ninguna limitación por, en este caso, que se ocupen los receptores, porque tengamos, por ejemplo, esto que hablábamos de luchar por un ciclo específico. A eso es a lo que va la medicina del futuro. Y eso es a lo que va esa multiplicación de identificar genómicamente cómo están acomodados los aminoácidos, qué características tienen, etc. Eso es lo nuevo, pues, relativo en el sentido de la investigación. Hay muchos adelantos aquí, como somos un país tercermundista, pero no. De cuenta que pasa el evento y allá lo lejos, como el cometa Halley, y nosotros nos vamos dando cuenta que. Ya se Sí, eso se ve más como en Europa, ¿no? Sí, en Estados Unidos le echan muchas ganas a eso. Incluso, pues, hay empresas que son millonarias. Como había un personaje que se llamaba Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld fue el secretario de Defensa de Estados Unidos. No sé si fue con George Bush, el viejo, no el hijo. Y creo que también sirvió con el hijo. Y el caso que el vato era dueño de una empresa farmacéutica. Y pues se quedaba con todos los contratos. Muchos de los medicamentos que salieron fue porque él se los empezó a dar a los soldados, más que nada psicotrópicos, más que nada medicamentos para mejorar el cansado de los soldados, que volverlos a reactivar y todo ese tipo de cosas. Incluso cuando salió el H1N1, la empresa de él fabricó todos los fármacos que iban a atacarse a ese virus. Y resulta pues que dijeron por ahí que el virus lo habían soltado ellos precisamente para vender el medicamento. Entonces, pero son falacias, pues son cosas del vulgo que dice. Pero que sí tiene algo que te mortifica, porque sí pueden llegar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de personajes o ese tipo de economías pueden generar muchos adelantos. Y ustedes nos van a ver pues en un futuro no muy lejano. Ahorita está la impresión a 3D, nosotros vemos cómo hacen una tabla, una llanta, pero eso hace mucho que salió para hacer órganos, ¿sí? Y entonces están haciendo órganos en 3D. Lo que pasa es que hay diferentes regímenes en los cuales no nos permite éticamente empezar a tratar que digas tú, ya no me sirve el riñón, pues no uno que sea igualito bien para que me lo pongan. Entonces todavía no está bien encuadrado que sea una maquinaria bien aceitada para que pues no se esté lucrando más que nada, porque como aquí en México, por ejemplo, hubo un momento, no sé si ustedes se dieron cuenta, que se creó el CENATRA, Centro Nacional de Trasplante, en el cual yo tenía un problema renal y me inscribí en una lista, ¿sí? Y esa lista pues era, imagínate, de todos los mexicanos para un riñón, por ejemplo, ¿no? Era para el corazón, para el córnea, etc. Pero si tú eras el dueño de ese proceso y tú eras mi amigo, decía, hey Carlos, da una lana y bríncame del 150 al 2. Y sucedía. Pero no lo hagas por el CENATRA, hazlo por otro lado donde yo te voy a pagar como si fuera privado. Sí, pero iba por medio bastante dinero. Entonces ya no se regula así, ya es un proceso muy sofisticado en el cual ya, de acuerdo a las necesidades que tengan y a la característica del paciente, pues ya distribuimos los órganos. Y antes no era así, antes había mucho amiguismo y se dieron cuenta que resulta que los últimos eran los que se trasplantaban primero y los que estaban esperando pues se morían porque no les llegaba nunca el turno para a lo público. Haz de cuenta que clásico del mexicano, como cuando tú estás haciendo fila para las tortillas y de repente llegó uno en bicicleta, ¡ay, véndame! Y se fue. Lo mismo pasó con los órganos. Hoy en día ya está muy legislado, está penado. Ahorita simplemente ustedes vayan y quieran sacar un paquete de sangre de cualquier hospital. No, necesitan ir con el CAPI. O sea, es un montón de procesos que tenemos que llevar para garantizar que no se está dando mal uso porque son tejidos. Entonces se cataloga como tráfico de órganos. El que nos dio órgano para asegurar llevármelo a la Ángeles a transfundir de acá, me meten a la cárcel. Así.
Entonces, antes no sucedía. Antes decía, ahorita va una cubeta de sangre. Hoy ya no es eso. Y por ejemplo, en esa parte de que con el trasplante de órganos internos y todo, se podría implementar medicación para que este órgano fuera funcional bien de receptores y todo. No, ¿por qué no? Ahí ya desaparece la terapia inmunológica porque va a ser un órgano con tu ADN. No tienes rechazo. Como los implantes que hacen para darle forma al No, esa es otra cosa. Sí se hacen esos, pero son, puede ser cianocrilato, puede ser no es cianocrilato, pero algo así de, como acrílico. Y ahí, para darle forma, también hay las mallas y están las placas de titanio, ¿sí? Que son para cerrar la calota. Me refería ya cuando priman, por ejemplo, las rectas, que les hacen un implante para sacar el pedazo del ring. Ah, ok, ya te entendí, Sí, más o menos igual, pero en este caso ya con una máquina que tiene tu información genética. Así es. Aquí lo que haces es esforzar a tu cuerpo para que produzca el tejido. Y allá no, allá te lo producen sin ningún esfuerzo. Y por ejemplo, el otro día que dice que los cuerpos son más parecidos con nuestros órganos. Porque no son trasplantes, no parecemos, ¿no? Pero le digo porque los riñones se pudieran aprovechar. No, porque no es un trasplante, se llaman, ¿cómo se llaman? Alotrasplantes. Cuando estamos, sí se utilizó en algún momento las arterias, sí, algo así. Las válvulas, porque el corazón es idéntico el de nosotros. Hablando del sistema cardiovascular del puerco, incluso quisieron poner el páncreas, pero no resultó. Y los riñones no tienen que ver, pues es un animal que no tiene tus mismas características genéticas. O sea, tu información genética sí se parece, o se puede parecer tus órganos, pero no ser el mismo persona. Entonces, tu organismo lo va a atacar como algo que no es de él. Y por ahí vienen las fallas, no tanto porque no funcione bien, sino que por las fallas que tiene, por cosas inherentes al sistema inmunológico. Bien, ¿nadie más? Entonces es común que pueda haber rechazo de... Sí, muy común. Habitualmente cuando nosotros vamos a trasplantar, se pide que sea de cadáver, cuando vamos a poner órganos como el riñón. Porque antes se utilizaba que, él es mi gemelo, que me dé un riñón. Me lo daba y al rato le hace insuficiencia renal y decía, ¿y ahora quién se lo va a dar a él? ¿No? Y eso pasaba. Entonces, por lo general se lo daba el papá, el hermano, la tía. Y entonces se trata de hoy cambiar a que sea cadavérico. ¿Por qué cadavérico? Bueno, porque la persona que fallece ya no va a necesitar ese órgano. Y entonces tiene que ser alguien que se parezca mucho, genéticamente hablando. Y para hacerlo eso, aún así tiene el riesgo de que como no es tuyo, genéticamente no eres igual, tu único igual sería un gemelo homocigoto. Y de para allá no tienes nadie igualito a ti, no existe. Entonces el gemelo homocigoto, pues digan aquí, ¿cuántos son de aquí gemelos homocigotos? 1. ¿Sí? ¿De cuántos? 45, 45. ¿Usted también es gemela? No, pensé que había levantado la mano. Entonces, en ese sentido, sus órganos de su gemelo homocigoto, son idénticos. Tienen el mismo tipo de sangre, tienen la misma característica de sus riñones, de su corazón, etc. ¿Sí? Eso es una célula única que se partió en dos y hizo 2 personas. ¿Sí? Son idénticos. Bueno, entonces, todo lo demás tienes un porcentaje de que tengas rechazo. ¿Cómo le hago yo al cuerpo de él para que no rechace? Pues lo deprimo inmunológicamente, le doy medicamentos inmunomoduladores para que la reacción, si tiene reacción, no quede tan severa que me eche a perder el trasplante que le hago. Y se genera, hoy en día se prefiere de un paciente cadáver, la donación cadavérica. Antes era, no, tiene que ser alguien vivo. Y ahora dijeron, y si se descompone que está vivo porque me dio el riñón, entonces no, mejor que sea un cadáver. Y lo modulamos inmunológicamente. Por eso trasplante más usar la retina, porque no tiene... Bueno, la córnea dicen que para números es lo mismo si trasplantamos un riñón, un corazón o el hígado o la córnea. Pero realmente un trasplante de córnea no tiene chiste, porque no tiene chiste en el sentido de que cualquier persona de los que estamos aquí lo podemos hacer, si nos entrenamos. Y no tiene mucho más que hacerle, nomás es ponerle una capa y suturarla de la manera que quede. Aparte es avascular, aparte no tiene casi rechazo, y eso lo podemos hacer, y luego tiene que ser forzosamente un paciente cadáver. Entonces ustedes se han dado cuenta, pero en Japón y en China producen un pescado
Ese pez, un pez, perdón, O sea, ya. es un pez, es algo parecido a la tilapia, está más grande. Lo modificaron genéticamente para que las escamas, Son como uniforme. no como el Ah, ya. Los que usan para quemaduras o así. no, señor. Para que me cambiaran lo que está dentro del ojo, que me ayuda. Mira, El humor vidriasis. ¿Vale? El humor vidriasis. No, mi ojo. Sí, precisamente es un lente intraocular. Entonces, sí, el cristalino. Entonces, el cristalino, esa estructura, no el cristalino en sí, porque el cristalino es un complejo ahí, pero sirve como lente. Entonces, la escama la modificaron genéticamente para que no generara reacción y que fuera más transparente. Entonces, al animalito lo dejan crecer, está como el guayu, esa carne que hay. Bueno, igual pues al pececito le ponen las condiciones para que viva a gusto, que esté robusto y que haga las escamas más grandes. Ya cuando está en una edad determinada, porque los están revisando el tamaño de las escamas, lo sacan y les quitan las escamas. Todas las escamas que salen van a un proceso de lavado, desinfección, etcétera, y llegan a un lugar donde las pulen. Y es igualito a nuestra parte del órgano del ojo. Entonces lo están insertando ellos como un lente intraocular. ¿Sí? Entonces eso lo están haciendo y hace mucho tiempo, y aquí todavía pues no, ya seguimos utilizando el viscoelástico. Bien, ¿qué más preguntas no hay relacionadas con el tema? No. Entonces seguimos con... La retina está acá atrás. Bien, no hay. Vamos a... Sistema nervioso simpático. Katia Cázares Rivera. ¿Quién es? Pásale al frente. No, dígame usted. Voy comenzando. Con el sistema nervioso simpático. Pues, primeramente, el sistema nervioso ya sabemos que se puede dividir según su anatomía, que pues es central y periférico, y según su actividad, no me acuerdo si fisiológica, que ya es simpático y parasimpático. Entonces, el sistema autónomo pues se dedica a trabajar en todo ese movimiento, creo que se menciona, de las vísceras, teniendo al sistema nervioso simpático que se puede, anatómicamente podemos encontrar tres componentes. Primero, la cadena ganglionar parasimpática, que esta nace de los laterales de la columna vertebral entre de T1 a L2. También están las ¿La parasimpática o la simpática? no, las simpáticas, Ah. no la parasimpática. Luego tenemos los ganglios prevertebrales, que en esos tenemos 5: el celíaco, el mesentérico superior, el aortorrenal, el mesentérico inferior y el hipogástrico. Y lo otro por lo que está conformado son los nervios que nacen desde los ganglios prevertebrales hasta los tejidos u órganos a los cuales se están estimulando o inervando. Además, pues en el Guyton se menciona que entre T1 a L2, pues T1 son fibras que van hacia la cabeza, la T2 va hacia el cuello, T3 a T5, si no recuerdo, van a tórax, y de T6 a T11, bueno, de T6 a T10 van al área abdominal, y ya T12, L1 y L2 se dirigen a miembros inferiores, que pues son las piernas. En el sistema nervioso simpático, pues encontramos que las sustancias excitadoras de la sinapsis son la adrenalina y la noradrenalina.
adrenalina. En la adrenalina encontramos pues fibras colinérgicas, que pues las fibras colinérgicas van a, si no mal recuerdo, estimulan bueno, antes de llegar ahí, se me olvidó mencionar que el sistema nervioso simpático se va a caracterizar porque va a estar pues compuesto por unas neuronas, no me acuerdo si son neuronas, pero en preganglionar y postganglionar. No, esos son componentes. No son componentes. Son componentes. Es parte del sistema nervioso simpático. Pero eso lo vamos a ver ahorita. ¿Para qué te sirve a ti el sistema nervioso simpático? Pues te voy a hacer otra pregunta, pero acuérdate que ayer decíamos que ¿qué era el ritmo circadiano? ¿Para ti qué es el ritmo circadiano? Lo vieron en fisiología. El ritmo circadiano, el ciclo circadiano, pues era, pues se menciona que era, en pocas palabras, como, es que no sé cómo decirlo sin decir ciclo, donde creo que son células o neuronas que se organizan, es que no sabría decir, que se organizan para el funcionamiento pues entre el día y de la noche, creo que se menciona, para que descansen. Pues estamos de estos dos sistemas, ¿no? Del sistema simpático y del parasimpático. De acuerdo a ese ritmo o a ese ciclo, algún sistema prevalece en el día y otro prevalece en la noche. Esa es la pregunta mía. Entonces, ¿de qué le sirve el sistema simpático? ¿De qué le sirve a usted? Pues el simpático es el que se encarga de estar estimulando a todas las pues vísceras que se van a llevar a cabo, bueno, que están funcionando en el día. Pues me imagino que el movimiento de los intestinos, pues también se menciona en el riñón, pues en todos los órganos o vísceras que se encuentran entre la cabeza hasta cierta parte del miembro inferior, hasta L2, en la mayoría. No, están desde la punta de tu pelo hasta la punta de tus uñas de los pies. Ahí tienes tus receptores simpáticos. Ahora bien, y entonces si estamos hablando de dos sistemas y tú dices sirve para el funcionamiento de los órganos en el día, ¿y el parasimpático? Es el que de cierta manera se activa cuando hay situaciones de lucha huida. Ese es el simpático. El simpático. El ritmo circadiano se habla de eso, habla precisamente de eso. Acuérdate que tú tienes una sustancia reticular ascendente en el cerebro que cuando se dan los primeros rayos del sol se activa y produce una sustancia, un neurotransmisor que hace que te despiertes, ¿no? Entonces por eso se llama ritmo circadiano, es con la presencia de la luz solar. Entonces, mientras estás tú en esa condición, pues todo el sistema simpático está activo. Entonces se incrementa tu frecuencia cardíaca. Si yo tomara tu frecuencia cardíaca cuando estás dormida, tus rangos estarían entre 35 y 45 latidos por minuto. Si yo tomara tu temperatura dormida disminuye. Si tomo tu frecuencia respiratoria, pues también disminuye. Y así, en la noche. Quiere decir que cuando te estás despierta, que se activa el sistema reticular ascendente, que liberas tus neurotransmisores, entonces se incrementa tu frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque tienes más necesidad de oxígeno, de transporte, etc. Se incrementa también tu frecuencia respiratoria porque al estar activa necesitas más oxígeno. Y entonces necesitas más movimiento de ese aire a través de los pulmones y a través de la sangre. Y luego tu temperatura se incrementa también. ¿Por qué? Bueno, porque el movimiento de tus músculos genera calor y las reacciones metabólicas te van a producir también calor. Entonces tu temperatura está de 35,5, 36,3, pues sube hasta 37, que es lo que todos nosotros debemos de tener. Entonces, pero no nomás necesitas eso, también le dice a tu hígado que produzca glucosa a través del glucógeno, ¿sí? Entonces eso sube tus condiciones de glucosa para que te despiertes, para que estés activa, para que vayas a ir al desayuno, etcétera, ¿no? Que son parte del funcionamiento que tiene tu sistema simpático. Y hace que hagas todas tus actividades mientras el sol esté despierto. Entonces, pero llega un momento en que tú dices, pues ya me cansé de estar en la clase de farma, ya el doctor me preguntó, y empiezas a ver tú que el sol se va metiendo. Y entonces el sistema el simpático dice, pues ya me cansé. Y entonces se apaga. Y inmediatamente en que se apaga se prende el otro,
¿Y quién es el otro? El parasimpático. Si el sistema simpático decimos que es el primitivo, el de lucha, el de huida, el de mantener la vida, entonces el otro no será eso será al revés. Entonces es donde tus células que está trabajando tienen que descansar. Entonces el sistema parasimpático se encargará de que tus células se vuelvan a poner en condiciones que descansen, que se desinflame, que se desintoxique. ¿Para cuándo? Para cuando vuelva a salir el sol. Y entonces por eso dice, a ver, si yo estaba respirando 20 veces por minuto, pues lo voy a bajar a 8. ¿Para qué? Pues para que el sistema respiratorio baje. Si mi cerebro tenía tantos ciclos por segundo, la actividad de las neuronas, se dijo, bájenla para que se duerma. Y viene relacionado con los sueños. ¿Te acuerdas de la profundidad del sueño? Que el sueño REM, que el sueño no REM. ¿Nunca lo has visto? Bueno, pues tiene que ver con la profundidad de tus sueños, los movimientos oculares, etc. Bueno, pues precisamente obedece a este cambio en la transición entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Entonces, donde uno estimula, el otro inhibe. ¿Sí? Entonces, el sistema parasimpático, que no es lo que te pregunté, pero tiene que ver con esto, es un sistema de que tú vas a volver a ponerte en condiciones para cuando vuelva a despertar con el ritmo o el círculo circadiano. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo también se le llama a este sistema simpático? Y dijimos simpático. ¿Será porque se ríe? ¿O porque será simpático? Bien. Aparte del simpático, ¿cómo se le conoce? ¿Quién es su principal neurotransmisor? El simpático, la noradrenalina. Entonces se le llama sistema adrenérgico. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues ya podemos ir dándonos cuenta de por dónde va el tema que vamos a ver. Gracias, doctora. ¿Me dices tu nombre, no? Cáceres Rivera, ¿verdad? Gracias, doctora. Adelante. Lo que alcanzamos, ¿no? 10 minutos. Bueno. Poco por favor. Muy bien. Como saben, el día de hoy pues toca explicar acerca de la anatomía y también de la fisiología del sistema nervioso autónomo, pero haciendo un énfasis específico en el sistema nervioso simpático. Sabemos que el sistema nervioso es aquella estructura o conjunto de tejidos y de células que permiten que el organismo, no solo los humanos, sino también de los animales y de las plantas, bueno, principalmente de animales porque estamos en fisiología y, perdón, en medicina, enfocado al sistema orgánico de los humanos, pues nos permite responder a los estímulos externos que se dan en el ambiente para nosotros producir respuestas fisiológicas acorde a mantener un equilibrio. La siguiente, por favor. Bueno, esto es demasiado básico y ya lo vimos en anatomía. División del sistema nervioso. Tenemos una división que es división estructural y una división que es funcional. Propiamente hablando de la división anatómica, pues sabemos sistema nervioso central compuesto por encéfalo, que a su vez se compone pues por los hemisferios cerebrales, mesencéfalo, el bulbo raquídeo y el puente del encéfalo pues van a formar el tallo, y la médula espinal pues que conecta o permite que desciendan todas este cúmulo de células. Y finalmente tenemos el sistema nervioso periférico, que es básicamente todo lo que no es sistema nervioso central. Hablamos pues de todas las fibras y de los nervios raquídeos, ya sean mixtos motores, los cuales salen desde la médula espinal y se encargan de inervar todas las demás estructuras. Ahora bien, funcionalmente el sistema nervioso autónomo, vamos a decir, una parte que podemos controlar voluntariamente y otra parte que se ejerce de forma involuntaria, también conocido como sistema nervioso autónomo. El anterior era el sistema nervioso somático, que me permite tanto desplazarme, tomar decisiones, mientras que el sistema nervioso autónomo regula las funciones viscerales, es decir, por ejemplo, el ritmo cardíaco, también la frecuencia respiratoria, la dilatación de la pupila, el iris, los reflejos vesicales, gastrointestinales y la motilidad del estómago, etc. Bien, pues el sistema nervioso autónomo va a ser aquella porción, como conclusión, del sistema nervioso que controla la mayoría de las funciones viscerales, como ya se dijo. Y una de las características sorprendentes que tiene es la gran velocidad con la que actúa gracias a los neurotransmisores. Por ejemplo, es posible que la frecuencia cardíaca se vea duplicada en un curso tan corto como lo sería de 3 a 5 segundos. Si nosotros tenemos una frecuencia de 60,
pues la duplicaríamos a 120. Igual con la presión arterial, la cual puede duplicarse en alrededor de 10 a 15 segundos. Siguiente. Y bueno, hablábamos ya acerca de que este sistema también se le puede conocer como un sistema muy primitivo. Y esto lo podemos deducir pues de una manera bastante lógica, puesto que el humano tuvo que haber evolucionado mediante el desarrollo de sistemas que le permitieron sobrevivir, además de la selección natural. A lo que me refiero es que tuvimos que desarrollar este sistema que nos permitía reaccionar a todos los estímulos, ya sea de lucha o de huida, como por ejemplo, básicamente diríamos que un ancestro humano primitivo tenía que huir de un león que lo estaba correteando gracias al sistema simpático que permitía que pudiera activar una frecuencia respiratoria más alta, latidos cardíacos que tienen una mayor frecuencia por minuto, todo lo cual bombeaba más sangre a sus tejidos y le permitía huir de esa circunstancia y finalmente sobrevivir. Asimismo, también tenía que relajarse en aquellas circunstancias donde el estrés no era necesario. Por ejemplo, luego de una comida copiosa, en la cual era necesario guardar toda esa energía que había quedado extra para aquellas circunstancias donde el alimento fuera más escaso. Siguiente. Ahora retroalimentando acerca del ritmo circadiano, este está regulado o está bajo el control hipotalámico. Por un cúmulo de células que son alrededor de 20.000 ubicadas en el núcleo supraquiasmático, justo por debajo del hipotálamo. Estas neuronas actúan como un reloj biológico que controlan ciertas funciones autónomas o fisiológicas de nuestro organismo, tanto mentales o conductales. A nivel de cardiovascular, el aumento de la presión sanguínea, por ejemplo a nivel suprarrenal, el aumento de cortisol, ya sea por la mañana, o por ejemplo a nivel de metabólico o pues de las vísceras, aumentando el peristaltismo. Pero una de las más importantes a nivel de la retina o del ojo, que pues estas a su vez en la retina van a contener células fotosensibles al fotopigmento de lo que es la melanopsina, que mediante un censo tanto de disminución de la luz o aumento, va a haber una disminución o un aumento en la producción tanto de melatonina por la glándula pineal. Eso es por indicándonos o dándonos a entender que pues regula el ciclo del día y de noche, o sea, hace que nos dé sueño cuando, por ejemplo, hay un incremento de la luz, hay una disminución de lo que es la melatonina, por ejemplo, a nivel hepático, lo mencionó el doctor, la medida de la síntesis de glucosa por medio del glucógeno, entre otras. Muy bien, y la organización básica del sistema nervioso autónomo pues viene dada por diversas estructuras principales, que son tres, que es la médula espinal, el tronco del encéfalo, donde se encuentran demasiados centros, tales como el cardiorrespiratorio, como el centro donde encontramos la sustancia reticular activadora ascendente a nivel del puente y del bulbo, la cual nos permite mantener el ciclo de vigilia y también del estado de conciencia, y también los centros hipotalámicos, principalmente mediante la secreción de hormonas. Siguiente. Muy bien, ahora hablando propiamente de la anatomía fisiológica, ya hablamos de la anatomía estructural, pues vamos a ver las tres porciones que van a componer el sistema nervioso simpático, la parte simpática del sistema nervioso autónomo. ¿Podrías no mover tanto? ¿O se mueve solo? Ah, bueno. Entonces, tenemos por un lado las cadenas de los ganglios simpáticos paravertebrales. Recordemos que un ganglio es aquel cúmulo de células neuronales que está fuera del sistema nervioso central, y las voy a señalar aquí. Esto es lo que conocemos como las cadenas de los ganglios simpáticos paravertebrales. ¿Y por qué se llaman paravertebrales? Recordemos que el prefijo para hace referencia a que se encuentra a un lado de. Entonces, paravertebral hace referencia a que estas cadenas o estos cúmulos de neuronas están a un lado de las vértebras o de la columna vertebral y se extienden desde los niveles cervicales hasta los niveles altos. Bien, ahora los ganglios prevertebrales, pues el prefijo pre indica que está antes pues de la columna vertebral, y estos ganglios son el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, encargado pues principalmente de la inervación simpática de vísceras abdominales, el aórtico renal, pues propiamente del riñón, y el mesentérico inferior, pues del tracto digestivo más inferior, que es el colon, y finalmente el hipogástrico, dedicado a la inervación de las vísceras abdominopélvicas. Siguiente. Ahora bien, vamos a ver de dónde se originan estas fibras, puesto que tienen un origen específico.
Estas fibras simpáticas, es decir, bueno, para hacer una aclaración, fibra se refiere al axón de una neurona. Entonces, cuando diga fibra simpática o célula o fibra postganglionar, es lo mismo que decir pues la cola que tiene la neurona y que se extiende desde el cuerpo. Muy bien. Entonces, estas fibras simpáticas nacen específicamente de los segmentos toracolumbares. Ese es un nombre que también recibe el sistema nervioso simpático, toracolumbar, desde los niveles de T1 hasta L2. Y bien, podemos observar que si hacemos un corte transversal de la médula espinal a los niveles toracolumbares, identificaremos una estructura que no encontramos en centros superiores o en niveles inferiores, que son las astas o núcleos intermediolaterales, que están localizados en la sustancia gris. Es aquí donde se va a encontrar el cuerpo de la primera neurona o neurona preganglionar. Esta va a salir y se va a dirigir hacia los nervios raquídeos. Una vez en los nervios raquídeos, que bueno, van a ser simpáticos, estos van a hacer sinapsis con una segunda neurona. Es por eso que este sistema simpático, también involucra todo el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, funciona por dos células. Una célula que, como mencioné, es preganglionar, es decir, antes del ganglio, y la postganglionar, que va desde el ganglio hasta el órgano o glándula que va a inervar. Bien, estas se diferencian de las demás porque, por ejemplo, yo para mover el músculo de mi brazo que me permite hacer una flexión y extensión, pues nada más necesito una neurona motora que sale desde el asta anterior y va directamente a la fibra muscular, a una unión neuromuscular. O bien la sensitiva, que es lo mismo, nada más una neurona en cada uno, pero aquí en el sistema nervioso autónomo necesito dos. Siguiente. Ahora, me voy a pasar por acá. Tenemos la neurona preganglionar, la cual sale desde el asta intermedio lateral en el sistema nervioso simpático. Y esta se dirige para formar la raíz ventral. ¿Okay? Es todo lo que está remarcado en rojo. Una vez que se encuentra en el nervio raquídeo, esta podríamos decir que escapa a través de una estructura que se llama el ramo comunicante blanco. Aquí lo tenemos. Si se fijan, seguimos este trayecto, pero en vez de continuar y salir a inervar alguna estructura, regresamos ¿hacia dónde? Hacia la estructura principal, una de las tres que había mencionado, que son las cadenas preganglionares paravertebrales. Aquí podemos tomar tres caminos. La siguiente. Bueno, como les mencioné, aquí tenemos dos opciones, o tres, que son los caminos que puede tomar esta fibra que acaba de regresar por el ramo comunicante blanco. Por un lado, puede hacer sinapsis, aquí lo tenemos, con una segunda neurona, y pues esta ya se va a ir directamente a inervar alguna estructura. Por otro lado, puede ascender o descender a niveles inferiores o superiores en la misma cadena paravertebral, o bien puede hacer un recorrido demasiado variable y demasiado largo, demasiado corto, hasta hacer sinapsis en un órgano periférico. Como podemos ver, pues finalmente esta fibra, que es la postganglionar, va a llegar hacia, en este caso como ejemplo, el tubo digestivo y lo va a inervar. Listo. Siguiente. Bueno, ahora también para aclarar, pues los ramos comunicantes blancos, que son esas estructuras que permiten que la fibra preganglionar regrese a la cadena simpática paravertebral, y el ramo comunicante gris, que es una estructura especial que nos permite que esa neurona, esa fibra que es postganglionar, una vez que hacemos sinapsis, pueda regresar al nervio raquídeo. ¿Okay? ¿Para qué sirve esto? Pues de hecho el 8% de las fibras nerviosas que van a inervar el músculo esquelético son de este tipo, y generalmente se encargan de la sudoración y de la piloerección. De hecho, es posible seccionarlos para dar el tratamiento de una condición llamada hiperhidrosis, donde las personas sudan demasiado. Entonces, al hacer el corte de esos nervios que van a inervar únicamente glándulas sudoríparas, podemos detener la sudoración excesiva. Siguiente. Y bueno, algo que se mencionó, que también dijo Katia, es que no necesariamente el nivel en el que se va a generar una fibra nerviosa autónoma va a ir a inervar a la estructura que está ahí. Por ejemplo, si hablamos de los segmentos torácicos, pues no tiene demasiada relación que vayan hacia la cabeza. Sin embargo, todo esto tiene relación con el origen embriológico, como por ejemplo en el corazón. Recordemos que a nivel embriológico el corazón se forma propiamente en la cavidad torácica, un poco más arriba a nivel del cuello, nivel cervical. Es por eso que
El corazón, pues, bueno, vamos a tener que estas fibras que salen de T1, pues principalmente van a ir a niveles más altos, estructuras cefálicas, mientras que las pertenecientes a T2 hasta T6 lo hacen en el tórax, T7 hasta T11 se encargan de inervar fibras, de inervar a las vísceras abdominales, y de T1 a L2 en las piernas y los miembros inferiores. Entonces toda esta distribución es muy variable, pueden solaparse, y pues hay variantes anatómicas que todo viene determinado por el punto en el embrión en el que se haya originado. ¿Siguiente? Bien. Algo especial, la glándula suprarrenal, aquella localizada pues propiamente en el polo renal superior, que se encarga de la síntesis de hormonas importantes como la noradrenalina propiamente. Pues esta tiene una peculiaridad, y es que no necesitamos dos neuronas para inervarla. De hecho, la neurona que sale es la preganglionar, y pueden observar que pues llega a inervarla directamente. Y esto es porque durante el desarrollo embriológico estas glándulas suprarrenales se originan más que nada como si fueran neuronas más allá de otro tejido. Y bueno, esto se podría decir que estas glándulas suprarrenales son básicamente neuronas postganglionares, no necesitan otra segunda neurona que llegue y las inerve, ellas lo son. Y de hecho tienen terminaciones nerviosas que son las encargadas de secretar la adrenalina y noradrenalina hacia el torrente circulatorio. ¿Siguiente? Y bueno, ahora, sabemos que siempre que se libera una sustancia, por favor, se tiene que, tiene que haber un receptor, aunque el tema no es propiamente este. Sin embargo, es necesario recordar un poco de la anatomía microscópica de cómo ocurre la liberación de una sustancia desde una estructura nerviosa, es decir, la terminación neuronal, hacia el órgano efector. En este caso, la sinapsis tiene un componente que es el elemento presináptico, es decir, lo que está antes de la sinapsis, y un componente posináptico y una hendidura sináptica. Decimos que en el componente presináptico es donde se sintetizan y se tienen unas estructuras que son como si fueran burbujas que contienen dentro de sí el neurotransmisor, y lo van a liberar hacia la hendidura. Luego de que pasan a la hendidura, estos neurotransmisores se unen a receptores localizados en el elemento postsináptico, y permiten, pues, por ejemplo, que si se ligan a un receptor ionotropo, pues van a abrir un canal. Si es un metabotropo, activan una proteína G, etc. Siguiente. Igual, para no confundirnos mucho y catalogar el sistema tanto simpático o parasimpático, tenemos que catalogar tanto sus fibras, si son colinérgicas o adrenérgicas. Estas, por ejemplo, las fibras colinérgicas que secretarán lo que es la acetilcolina son propiamente del mismo sistema parasimpático, mientras que las adrenérgicas que secretan la noradrenalina son propiamente o no exentos, porque también hay en poca proporción, tanto hablando del sistema simpático, hay fibras también colinérgicas, pero en menor proporción, y así viceversamente en el sistema parasimpático. A lo que nos referimos es que hay un punto muy importante, es que las fibras que secretan el neurotransmisor acetilcolina se llaman fibras colinérgicas, las que liberan la noradrenalina se llaman fibras adrenérgicas. Y bueno, esto es importante porque las fibras postganglionares, es decir, después de la sinapsis, en el sistema nervioso autónomo simpático, todas son adrenérgicas, excepto una pequeña proporción, muy mínima. Mientras que en el parasimpático todas son colinérgicas. Y también una aclaración es que todas las que están antes van a ser colinérgicas, es decir, secretan acetilcolina. Y bueno, casi todas las terminaciones nerviosas, en conclusión, van a secretar noradrenalina, mientras que las parasimpáticas van a secretar la acetilcolina. Estos neurotransmisores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser liberados, como vimos en la imagen anterior, en la hendidura sináptica para provocar un cambio, pues, a nivel celular en la célula que esté después, llámese el órgano o llámese una glándula, para poder provocar, pues, un efecto biológico. Entonces decimos, como conclusión de esto, que la acetilcolina se le llama que es un neurotransmisor del sistema parasimpático, mientras que la noradrenalina es del simpático. Y de hecho, bueno, pues aquí podríamos mencionarlo, de que en lo encontramos no se mira tanto, pero pues el simpático se encarga de secreción de la noradrenalina en las neuronas postganglionares, y el parasimpático, pues haciendo la diferencia, secreta la acetilcolina. Y esto lo hace gracias a estructuras llamadas
varicosidades, que tienen gran cantidad de mitocondrias, pues que van a proporcionar el ATP necesario para el transporte de esas vesículas. ¿Siguiente? Muy bien. Casi todas las fibras van a liberar el neurotransmisor por un sistema de nada más rozar el órgano sobre el que van a actuar. No realizan un contacto estrecho como ocurriría en la unión neuromuscular. ¿Y cómo ocurre la liberación de este neurotransmisor? Pues gracias a potenciales de acción, gracias a canales o receptores de calcio, gracias al ATP, que van a permitir la liberación de estas pequeñas burbujas o vesículas que contienen el neurotransmisor, pues lo van a liberar en la hendidura y tienen que ligarse obviamente a un receptor que está en la célula efectora. Igual, ahora hablando acerca de la síntesis de la noradrenalina, esta se lleva a cabo en el axoplasma. Igual, esta terminación llevada a cabo por las fibras adrenérgicas, igual van a empezar con la tirosina por medio de una hidroxilación, lo que es al agregar un grupo hidroxilo para generar lo que es la dopa. Posteriormente, la dopa ocurre una descarboxilación, en la cual se le quita un grupo carboxilo para generar lo que es la dopamina. Aquí pues un error del libro. Y estas a su vez hay un proceso en el cual antes de que sean secretadas o posteriormente sean pues catalogadas o producidas a noradrenalina, hay un transporte de esta misma dopamina hasta las vesículas secretoras, que estas vesículas secretoras son los ganglios neuronales. Igual, la dopamina hace una hidroxilación, un grupo hidroxilo, pasa a noradrenalina, y la noradrenalina por una metilación pasa a lo que es su final producto, que es la adrenalina. Esto ocurre ocurre en la glándula suprarrenal, donde el 80% de noradrenalina, mediante una enzima que es la noradrenalina o metiltransferasa, pues va a agregar un grupo metilo y va a transformar la noradrenalina finalmente en adrenalina. Siguiente, igual para su secreción a través de la terminación nerviosa, posterior a su secreción hay vías de eliminación. Una o no eliminación en sí es la recaptación de estas terminaciones nerviosas adrenérgicas de alrededor del 50 al 80% de esta misma secretada. Igual, esta difusión, hay posterior a una difusión tanto a tejidos, órganos, que posteriormente llegan hasta la circulación. Y pues por último proceso hay una destrucción o una lisis por medio de enzimas tisulares presentes en las terminaciones nerviosas. Bueno, de hecho, el mecanismo anterior, el tercero, que es la destrucción de este neurotransmisor por unas enzimas llamadas monoaminoxidasas, fue aprovechado para crear los primeros antidepresivos llamados inhibidores de la MAO, inhibidores de la monoaminoxidasa, que permitían que el neurotransmisor durase más en la sinapsis, haciendo que se prolongaran pues, los efectos que muy probablemente tenían un efecto antidepresivo. Y bueno, ya para concluir, porque pues se nos va a hacer tarde, es la aceticonina para que pueda ver un órgano efector, para que pueda ejercer su función. Primero debe unirse a receptores específicos, tanto alfa y beta, tanto localizados o específicos de receptores, o sí, tanto muscarínicos y nicotínicos. Tanto alfa pues van a corresponder tanto a la vasoconstricción, los beta, tanto 2, vasodilatación, la aceleración cardíaca, la dilatación del iris, la relajación intestinal, en otras cosas. Sí. Igual, acá hablando de los ganglios, tanto el celíaco, aórtico renal, el mesentérico superior y el mesentérico inferior, pues estos controlan las distintas funciones fisiológicas de nuestro organismo. Y pues los efectos producidos pues a nivel del iris y del ojo, pues una midriasis y la Eso lo vamos a ver cuando veamos los receptores. Sí, nada más lo mencionamos para que puedan entender que gracias a todo esto es posible que los receptores adrenérgicos alfa y beta sean estimulados y pueda provocar pues todos los simpáticos: vasodilatación, sudoración, aceleración de la frecuencia cardíaca, también relajación de los esfínteres, aumento de la glucosa por proceso de glucogenólisis y listo. Sí.
Sería todo. Pregunta, chicos. Sí, yo. Con respecto al ciclo circadiano, hay lugares en el planeta que no tienen la luz, entonces este se vería afectado, ¿no? Sí, efectivamente, cuando una persona viaja, de hecho, altera su ritmo circadiano por la exposición a la luz solar, que va a ser detectada por las células fotorreceptoras en la retina que producen la melanopsina. Y esta pues altera el núcleo supraquiasmático para estimular la producción mediante la glándula pineal pues de la melatonina, que regula los ciclos principalmente del sueño y el descanso. Los famosos jet lags. Se llaman Hay jet personas lags. que viven en esos lugares. Pues en algún momento tendrían que adaptarse. Se viajan mucho también. En algún momento se adaptan. Aunque pues tendría que indagar más para saber cuál es el mecanismo específico de adaptación de esos individuos. ¿Qué más? Hay enfermedades que causan que el cuerpo siempre esté en constante como efecto de como si estuviera en huida. De hecho sí, existe un tumor suprarrenal que se llama feocromocitoma, el cual permite una liberación exagerada de adrenalina. Y de hecho, hay un capítulo de Doctor House que lo explica, donde un prisionero es demasiado agresivo y demasiado fuerte. De hecho, como que hay una escena de hecho donde no lo pueden pues controlar, incluso entre varios individuos, gracias a la estimulación simpática. Y al momento de llevarlo a juicio, porque asesinó a su esposa, pues como una coartada que utilizan es que tiene un feocromocitoma, el cual le provoca una actividad demasiado acelerada, es decir, una actividad simpática que lo volvía más agresivo de lo que podría ser si no tuviese ese tumor. Entonces esa es una circunstancia. ¿Qué más? No se lo esperaban, eso. No, le damos otro aplauso a sus compañeros. Para concluir, ya se pueden sentar. Gracias. Relacionado con tanto con el simpático como el parasimpático, relacionado con el lujo toracolumbar, que son los sitios de emergencia de estas raíces nerviosas, y luego tenemos nosotros, vamos a suponer que esta es la columna vertebral, guarden silencio, y entonces en este caso decía el doctor que tenemos ganglios paravertebrales, ¿de acuerdo? Y entonces lo que salga de aquí va a llegar aquí. Esto se llamará preganglionar. ¿Por qué se llama preganglionar? Bueno, porque esta neurona está antes del ganglio, y por lo tanto tendremos una neurona postganglionar, que sería esta, ¿sí? Y esta va directamente al sitio que va a inervar, a un órgano, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, el sistema simpático, decía sus compañeros, tiene dos neurotransmisores. En esta red preganglionar es Siempre la acetilcolina, y acá en la postganglionar es noradrenalina. En este sentido también, la fibra preganglionar es una fibra corta, y la postganglionar es una fibra larga. ¿Y por qué les hago hincapié en esto? Porque no lo mencionaron sus compañeros. En el parasimpático se invierte, porque el parasimpático al salir del cráneo o de la pelvis, entonces tiene una fibra preganglionar larga y una postganglionar, aquí está el ganglio, y una postganglionar corta. ¿Sí? Esas diferencias existen de la emergencia anatómica de la preganglionar y la postganglionar, dependiendo de qué sistema estamos hablando. Nos vemos mañana porque ya nos excedimos. Que tengan buena tarde. Hasta mañana. ¿Ya salimos?